proyecto yo lo he llamado Territorio y Estigma Social, ¿sí? Una mirada desde el desarrollo económico y desde la criminalidad y las problemáticas en el Caribe. Prácticamente se sitúa en el Caribe, en esta travesía de investigar sobre la criminalidad, el desarrollo económico y su afectación en los territorios. Cuando digo el tiempo es porque no es un proyecto que nació de la noche a la mañana. Llevamos investigando sobre este tema casi más de 6 años. ¿Y en qué ha consistido? Pues primero en un levantamiento de cifras propias de nosotros con las comunidades, también con la revisión de prensa, redes sociales, un tema de minería de datos, minería de texto, y en paralelo, lógicamente, con el acompañamiento de las cifras de la policía. ¿Cuál es el objetivo? Pues mirar cómo todo este tema de la criminalidad se ha enquistado en muchos territorios y dentro de esos territorios se ha situado en las zonas de periferia, como dicen muchos economistas, pero también en las zonas de alta pobreza, zonas donde los jóvenes no tienen oportunidades y partiendo de esa, digamos, de esa hipótesis, esa realidad, más que hipótesis, hemos hecho unos talleres con las comunidades ya hace como 2 años, con miras a empoderar o a mostrar este problema y de tal manera que se les dé una alternativa a los jóvenes. Por ejemplo, en Sincelejo, que es la capital de Sucre, mi tierra de nacimiento, se ha situado en dos zonas, el sur y el norte, en dos zonas donde se han localizado las víctimas de la violencia y donde los jóvenes siguen perpetuándose en ese espiral de violencia, ¿sí? En economía y empecé a trabajar en el CID, en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Me di cuenta, yo apenas tenía como 21 años en esa época, me di cuenta que casi todas las investigaciones, la consultoría, todo el tema de las cifras era muy centralizado, ¿sí? En esa época. Ya eso ha variado mucho, claro está. Eh, Todos los proyectos se desarrollaban en Bogotá, Cali, Medellín, y veíamos que en el Caribe como tal no existía este tipo de iniciativas de investigación. Por consiguiente, cuando me reuní con mis compañeros, con otros profesionales, politólogos, antropólogos, sociólogos, decidimos poner en marcha el Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe. Fue más que todo para descentralizar, digamos, la investigación, es que buscar la correlación espacial que existe en el tema de la criminalidad y la pobreza, ¿sí? En los casos que ya he cruzado los mapas y las cifras, Sincelejo y San Pues, que es lo que estoy actualmente metido de cabeza, uno ve esa correlación, es que existe territorios con altos niveles de pobreza multidimensional y porcentaje de homicidios, ¿sí? A nivel de manzana. He visto esa correlación. Lastimosamente no hay mapas rurales porque en muchos territorios la violencia se ha trasladado más a lo rural, como en el sur de Córdoba, y en otros, pues más a las ciudades, como en Sincelejo, Montería. Entonces, por el momento, lo que le he podido decir a los investigadores, porque me he reunido con investigadores también de Sucre, es que existe una alta probabilidad de que en territorios con alta pobreza, pues exista más, sea más proclive a la criminalidad y a que existan espirales de violencia y que los jóvenes hagan parte de grupos armados, ¿sí? Que existen en las ciudades. Yo siempre he pensado que el truncamiento de la violencia está en los jóvenes, el combustible de esta violencia está en los jóvenes y los que siguen, los niños, ¿sí? Los niños necesitan ver iniciativas y necesitan empoderarse de su territorio, pero no empoderarse hacia lo malo, hacia lo dañino, sino hacia lo bueno, ¿sí? Yo incluso personalmente desarrollé un censo donde involucré a madres cabezas de familia, ¿sí? Porque siempre he pensado que el trabajo, el tener oportunidades de empleo o el tener iniciativas de inserción laboral, pues permite tener
o mantener a los jóvenes en otro cuento, ¿sí? La plata fácil no es, digamos, no es el camino, todos lo sabemos, pero hay que mostrar la iniciativa, ¿sí? Y yo lo que hice en esa época fue hacer un censo de artesanos, de tal manera de que esas, que eran mujeres, pudieran ver que existen otras oportunidades de empleo fuera de la ilegalidad, de que podamos hacer proyectos o que puedan hacer proyectos porque es para ellos, para las comunidades, que beneficien a los jóvenes, ¿sí? Y que los puedan sacar de ese espiral de violencia en que están hoy en día metidos. Digamos, de forma, ¿sí? De forma en materia estadística, cuando uno tiene una estadística propia, tiene que validarla con la autoridad estadística oficial o con la misma policía que maneja este tipo de estadísticas. ¿El por qué? Porque no le creen. Más sin embargo, como yo te mostraba, Juanita, nosotros tuvimos casi por 3 años consulta de los medios locales, nos preguntaban más a nosotros que a la misma policía, porque éramos confiables y teníamos el sustento. Pero ya cuando uno se enfrenta a escenarios, a una mesa, digamos, territorial, ante el Consejo incluso, que nos citaron al Consejo de Sincelejo, toca, digamos, tener el aval de una autoridad estadística formal, ¿sí? Como el DANE o como medicina legal. Digamos, eso como que nos faltó. Pecamos en eso, pecamos en no acercarnos a esas autoridades como para que validaran nuestra metodología de cálculo y nuestra metodología de publicación. De hecho, por ejemplo, en el caso de suicidios, que fue un tema que trabajamos, suicidio de jóvenes, nos daban las cifras mucho más altas que medicina legal. Y siempre tratamos con pruebas decir que era más alto, ¿sí? Y por razones metodológicas, siempre de cálculo. Entonces, digamos, un consejo, una de las primeras lecciones es, a pesar de confiar en nuestra metodología de cálculo, pues tener el aval de esas autoridades como para tener una mayor fortaleza cuando publiquemos estadísticamente algún dato o algún documento eh, en, pues en la red o publicable, ¿sí? La segunda gran lección es que en materia de participación, cuando uno socializa, bonito la virtualidad o las páginas web porque te permiten llegar a muchos lugares pues digamos, del mundo, ¿sí? De Colombia y del mundo, te conocen los medios, te publican los medios, pero yo creo que el tema de participación, a pesar de que nosotros hicimos 2 talleres con jóvenes, yo creo que debe ser mucho más consistente.